Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a empezar nuestra clase, mejor dicho, a continuar lo que estamos hablando acerca de los aparatos, diferentes aparatos. Hoy vamos a ver precisamente lo que es el sistema nervioso o aparato nervioso, ¿sí? Bueno, podemos ver aquí de manera muy general que el sistema nervioso se divide en tres partes principales, lo que es el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso óptico. Cada uno de ellos tiene una función específica. El sistema nervioso central prácticamente está formado por lo que es el cerebro y la médula espinal, ¿sí? Y bueno, es el que se encarga de todo el funcionamiento del organismo, pero también se va a auxiliar de estos dos. El sistema nervioso autónomo, a su vez, se divide en sistema nervioso simpático y en el sistema nervioso parasimpático. Estos dos sistemas son antagónicos, es decir, uno es el contrario del otro. En este sistema nervioso autónomo no tenemos voluntad sobre él, no podemos dominarlo. Aquí es en donde entran los reflejos, aquí es donde se controla el sueño. O sea, por decir, un sistema de ellos regula que podamos estar durmiendo y otro sistema hace lo contrario, regula que podamos despertar, ¿sí? Estos sistemas también están regulando que estemos respirando, que podamos respirar, aunque nos duermamos, podamos seguir respirando. Entonces podemos ver que este sistema se mantiene funcionando y uno hace la acción contraria del otro. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a comer, uno de ellos genera que tengamos hambre y el otro genera la sensación de saciedad para que dejemos de comer. Entonces, estos dos son antagónicos. También tenemos el sistema nervioso periférico, que está compuesto por lo que son los nervios sensores y los nervios motores. ¿A cuáles se refieren estos? Bueno, estos más que nada sí los podemos sentir. Acá es donde tenemos las sensaciones, cuando nos quemamos, nos cortamos, cualquier cosa que sentimos dolor, acá lo tenemos. Y nervios motores que van a generar el movimiento, que podamos caminar, que podamos hablar, que nos podamos mover. Todo esto está regulado por el sistema nervioso periférico. Entonces, en conjunto, los tres son los que se van a encargar de que haya un muy buen funcionamiento en todo nuestro organismo. Cuando uno de estos llega a fallar, ¿sí? Entonces podríamos decir que hay problemas en nuestro cuerpo. Eso lo veremos un poquito más adelante. Pero bueno, acá lo importante es que veamos que el sistema nervioso se divide en tres partes. Ahora, ¿cómo ocurre la comunicación? ¿Cómo es que funciona cada uno de ellos? O sea, yo les decía, por ejemplo, el cerebro, ¿cómo manda la información a la médula espinal? Porque el cerebro se conecta a la médula espinal manda la información tanto al sistema nervioso y al sistema parasimpático, al simpático y al parasimpático para recibir la información y también controlan todo esto. Si nosotros nos damos cuenta, todos están relacionados. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo esa relación? ¿Cómo hay esa comunicación entre el cerebro y la médula espinal? ¿Cómo hay esa comunicación entre el sistema nervioso parasimpático y el simpático con la médula espinal? Y cómo los nervios sensores y los nervios motores están en contacto con la médula espinal para llevar a cabo esa transmisión de la información. Bueno, esta se maneja porque tenemos que ver que en sí el sistema nervioso está formado por células, ¿sí? Por células. Y esa es la parte fundamental del sistema nervioso. Entonces, la célula que regula el sistema nervioso es lo que se conoce como la neurona. Ya todos ustedes han escuchado hablar de ella. O sea, la neurona tiene más o menos esta forma, ¿sí? Y esta forma es característica para lo que tiene que hacer. Entonces, cada una de estas partes tiene su nombre y tiene su función específica. Y son importantes para que se lleve a cabo ese intercambio de información que les estaba mencionando. Sí. Entonces, esto es una neurona. Bueno, más o menos trato ahí de dibujarles lo que sería
una neurona, ¿sí? Donde tiene una parte larga que se conoce como el axón y estas partes pequeñas se conocen como dendritas. Dendritas, ¿sí? Lo que sucede es que muchas veces hay un intercambio entre el axón, estas partes, las puntas de las, llamémosle dendritas, ahí es en donde se van a unir, pueden unirse con, vamos a hablar, con otra neurona, ¿sí? En el caso de los sistemas nerviosos, o bien con un músculo para recibir la información, puede ser cualquier otra célula. Y entonces aquí lo trato de representar cuando esta se va a unir con esta, entonces ese momento se conoce como sinapsis. Sinapsis. Y es en ese momento cuando hay ese intercambio de información. Les pongo un ejemplo. Si yo me pico este dedo, ¿sí? Automáticamente mi sistema nervioso va a sentir cómo me piqué y va a mandar la sensación del dolor a través de todo mi brazo, ¿sí? Por el sistema nervioso hasta llegar a la médula espinal, que es a donde se conecta. Y después la médula espinal lo manda hacia el cerebro, para que en el cerebro voy a sentir el dolor y entonces voy a ver la manera de cambiar la situación, ¿sí? Entonces así es como viaja la información. Ahora, no es un nervio que tenga yo aquí y que llegue al cerebro. No, les decía yo, este nervio, si se dan cuenta, es un músculo. Este se tiene que conectar a un nervio. El nervio se va hacia la médula espinal, al sistema nervioso central, y la médula espinal lo manda al cerebro. Ocurren muchas sinapsis hasta llegar al cerebro. Y en esa sinapsis es donde ocurre ese intercambio de información. Ahora, hay dos tipos de sinapsis, ¿sí? Esos dos tipos de sinapsis, se los voy a tratar de dibujar acá más grande, ¿sí? Vamos a suponer que esto es un axón o una dendrita de una célula, y acá vamos a suponer que tengo otro axón y otra dendrita de otra célula, o bien puede ser un músculo, como les decía yo. Entonces, muchas veces llega a suceder que estos dos están juntos y entonces la información pasa. Como están juntos, pasa. Pero llega a suceder que hay veces que estos no están juntos. Y entonces hay un hueco que no permite ese paso de información. Y ahí es en donde entran otras sustancias que se encuentran, vamos a ponerlas aquí de esta manera, que se llaman neurotransmisores. Sí, los neurotransmisores. Les decía yo, esto de acá no es otra cosa más que la sinapsis. Se las estoy tratando de representar. Sinapsis. ¿Qué sucede? Bueno, cuando esta es una sinapsis química, así se le llama, llega la información acá a los neurotransmisores y entonces se abre la membrana. Se abre la membrana y los neurotransmisores van a llegar acá, van a pasar la información y la información va a continuar. ¿Sí? Y así es como está pasando esta información. Entonces, aquí, un punto bien importante para que se lleve a cabo esta sinapsis, es decir, se transmita la información de una neurona a otra a través de las dendritas o del mismo axón, ¿sí? Son muy necesarios los neurotransmisores. Y hay muchos neurotransmisores que van a originar que nuestro cuerpo, ¿sí? Reaccione ante una situación determinada. Muchas veces ya se han relacionado esos neurotransmisores con nuestros estados de ánimo, ¿sí? Incluso nuestros estados de estrés. Muchos de esos neurotransmisores se utilizan se han estudiado y son los causantes de toda la información que va a estar pasando. Entonces tenemos neurotransmisores como la oxitocina, la dopamina, la dopamina, se me fue el nombre, se llama el cortisol, entre otros, hay muchísimos más. Pero acá lo importante, algunos dicen que estas, ¿sí? Son los neurotransmisores de la felicidad.
y este es el del estrés. Es decir, cuando nuestro cuerpo, ¿no?, estamos en una situación de estrés, se libera cortisol que pasa la información y nos hace que nos sentamos de esa manera presionados, muy estresados. Cuando estamos felices, se liberan estos neurotransmisores. Pero bueno, eso es un tema que se puede estudiar más a profundidad, pero acá lo importante es cómo ocurre esa sinapsis, o sea, ese intercambio entre una dendrita de una neurona y otra dendrita de otra neurona, o bien puede ser la dendrita o puede ser un músculo para que se llegue la información que se necesita. Y esa información va a viajar a través de la neurona, aquí vuelvo a hacer sinapsis con otra neurona y luego con otra neurona hasta llegar al cerebro. Y así recibe toda la información. Entonces prácticamente el sistema nervioso, esa es la manera que nosotros debemos entender cómo funciona y la importancia que tiene. Entender precisamente esta sinapsis, entender el papel de los neurotransmisores y cómo está conformado el sistema nervioso, bueno, nos va a llevar a comprender muchas veces el comportamiento que tenemos todas las personas. Entonces este es el tema que nos toca ahora para precisamente conocer más de cómo funciona el sistema nervioso. Vamos a profundizarlo un poquito más ahorita con otros videos que vamos a ver y explicarlo de otra manera. Entonces yo espero que en realidad me haya dado a explicar, en realidad me hayan entendido, ¿sí? Y pues bueno, vamos a tratarlo de hacer de esta manera, ¿de acuerdo? Ok, entonces pues por mi parte sería todo y muchas gracias y pues continuamos con la clase. Gracias.